Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezca siempre con ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a Refugio en Dios, este espacio donde cada día buscamos acercarnos más al corazón de Cristo, profundizar en la enseñanza de la Iglesia y descubrir cómo vivir nuestra fe con mayor fidelidad en medio del mundo de hoy. Me llena de alegría que hayan decidido acompañarme en esta reflexión, porque el tema que vamos a tratar rara vez se explica con serenidad, con profundidad y sobre todo con verdadera fidelidad a la enseñanza católica. Es un tema delicado, sí, pero también profundamente importante para millones de matrimonios cristianos que desean agradar a Dios y construir un hogar santo. Por eso quiero pedirles algo desde el comienzo. Escuchen este mensaje sin prejuicios. No permitan que las primeras frases despierten rechazo antes de conocer el contexto completo. Oren interiormente mientras escuchan. Pidan al Espíritu Santo que ilumine su inteligencia y abra su corazón para recibir aquello que Dios quiere enseñarles hoy. Porque esta reflexión no pretende condenar a nadie, no busca avergonzar a ningún matrimonio, no nace del deseo de controlar la vida privada de las personas. Al contrario, nace del inmenso amor que Dios tiene por el matrimonio, ese matrimonio que Él mismo instituyó desde el principio de la creación, ese vínculo sagrado que Cristo elevó a la dignidad de sacramento, ese camino de santificación por el cual dos personas aprenden a entregarse mutuamente con un amor que refleje el amor mismo de Cristo por su Iglesia. Sin embargo, hermanos, vivimos en una época en la que hablar de estos temas resulta cada vez más difícil, no porque la Iglesia haya cambiado su enseñanza, sino porque el mundo ha cambiado profundamente su manera de entender el amor, el cuerpo y la sexualidad. Hoy muchas personas reciben más formación sobre la intimidad a través de las redes sociales, las series, el cine, la publicidad o la pornografía que a través del Evangelio. Y cuando eso sucede, poco a poco comenzamos a considerar normales comportamientos que quizá nunca nos hemos detenido a examinar a la luz de la fe. Por eso quiero pedirles que permanezcan conmigo hasta el final. Estoy convencido de que algunos descubrirán aspectos de la enseñanza cristiana que jamás habían escuchado explicados con claridad. Otros encontrarán respuesta a dudas que han llevado durante muchos años y quizá algunos experimenten el deseo de reconciliarse más profundamente con Dios al comprender mejor la belleza del matrimonio cristiano. Permítanme hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Creen ustedes que basta con estar legítimamente casados para que todo lo que sucede dentro de la intimidad matrimonial sea automáticamente conforme a la voluntad de Dios? Muchos responderían inmediatamente que sí. Es una respuesta comprensible, pero la tradición moral de la Iglesia nos invita a mirar esta realidad con una profundidad mucho mayor, porque el sacramento del matrimonio no santifica cualquier comportamiento por el simple hecho de realizarse entre esposos. El amor conyugal también posee un orden querido por Dios, posee una dignidad, posee un significado profundo, y precisamente por eso la Iglesia, iluminada por la Sagrada Escritura y por siglos de reflexión teológica, siempre ha enseñado que la intimidad matrimonial debe vivirse respetando el designio del Creador. Quizá algunos se sorprendan al escuchar estas palabras, tal vez incluso se pregunten: ¿cómo puede hablarse de pecado dentro del matrimonio si existe amor, consentimiento y fidelidad? Es una pregunta legítima y merece una respuesta igualmente seria, porque no estamos hablando de opiniones personales, no estamos hablando de costumbres culturales, estamos hablando de una reflexión que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, en los padres de la Iglesia, en Santo Tomás de Aquino y en la enseñanza constante del Magisterio sobre la dignidad del acto conyugal. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración muy importante. Este mensaje no está dirigido únicamente a matrimonios jóvenes. Tampoco está pensado solo para quienes atraviesan dificultades.
está dirigido a todos nosotros, porque nadie deja de aprender cuando se trata de amar mejor. Y el matrimonio cristiano es precisamente una escuela permanente de amor, de entrega, de paciencia y de santidad. Durante los años que el Señor me ha permitido servir como sacerdote, he escuchado innumerables confesiones de esposos y esposas profundamente creyentes. Muchos de ellos no acudían movidos por el miedo, acudían con una pregunta sincera: Padre, ¿estamos viviendo nuestro matrimonio como Dios quiere? Y debo reconocer que en muchas ocasiones esas personas jamás habían recibido una formación seria sobre este tema. Conocían los 10 mandamientos, sabían la importancia de asistir a la Santa Misa, valoraban la confesión y la Eucaristía, rezaban diariamente, pero cuando se trataba de comprender la espiritualidad del matrimonio y la belleza del amor conyugal, según la enseñanza de la Iglesia, descubrían un enorme vacío. Ese vacío ha sido llenado demasiadas veces por una cultura que entiende el cuerpo únicamente como un instrumento de placer, una cultura que presenta la sexualidad separada del amor auténtico, del compromiso permanente y de la apertura al proyecto de Dios. Poco a poco, sin darnos cuenta, esas ideas terminan entrando también en hogares profundamente cristianos. Y entonces aparecen las dudas, las confusiones, las heridas, porque aquello que el mundo presenta como libertad muchas veces termina dejando corazones vacíos, mientras que el Evangelio propone un camino mucho más exigente, pero infinitamente más pleno. Hoy no vamos a hablar desde el miedo, vamos a contemplar el matrimonio desde la belleza del plan de Dios. Descubriremos por qué la Iglesia protege con tanto cuidado la dignidad del amor conyugal. Comprenderemos qué enseñan realmente los grandes maestros de la teología moral sobre este tema y qué significa vivir la intimidad matrimonial como un verdadero camino de santificación. Tal vez algunas de las enseñanzas que escucharán hoy los sorprendan, tal vez cuestionen ideas que durante años consideraron normales, pero los invito a escuchar con humildad, porque cuando permitimos que la verdad ilumine nuestra vida, nunca perdemos. Siempre ganamos libertad, siempre ganamos paz y sobre todo aprendemos a amar como Cristo nos ha amado. Así que permanezcan conmigo hasta el final, porque esta reflexión puede ayudarles no solo a comprender mejor la enseñanza de la Iglesia, sino también a fortalecer su matrimonio, sanar muchas dudas y descubrir que la santidad también se construye en la intimidad de un hogar donde Dios ocupa el primer lugar. Sin darse cuenta, muchos matrimonios cristianos terminan adoptando ideas sobre el amor, el cuerpo y la intimidad que nunca nacieron del Evangelio. Las aceptan porque las escuchan constantemente en la televisión, en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas o en una cultura que presenta cualquier deseo como si fuera automáticamente bueno, siempre que exista consentimiento. Poco a poco esas ideas van ocupando el lugar de la enseñanza de Cristo. Y lo más preocupante es que muchas veces esto sucede sin mala intención, no porque las personas quieran apartarse de Dios, sino porque jamás recibieron una formación seria sobre la belleza del matrimonio cristiano. Por eso quiero hacerles una pregunta muy personal. Imaginen por un instante que acabamos de terminar la Santa Misa, la iglesia ya está casi vacía. Nos encontramos conversando tranquilamente en el atrio del templo, sin prisas, con la confianza que existe entre un sacerdote y su comunidad. Y entonces les pregunto, ¿alguna vez sintieron que existían aspectos de su vida matrimonial sobre los que nadie les habló con claridad? ¿Alguna vez experimentaron una inquietud en su conciencia, pero no encontraron las palabras para expresarla? ¿Les ha sucedido que, en medio de la intimidad con su esposo o con su esposa, apareció una sensación difícil de explicar, como si algo no terminara de darles paz, pero pensaron que quizá era una exageración o un escrúpulo? Muchos matrimonios viven exactamente esa experiencia.
y por vergüenza permanecen en silencio. Piensan que son los únicos, creen que nadie más tiene esas preguntas, o imaginan que un sacerdote los juzgará si se atreven a hablar. Pero la realidad es muy distinta. A lo largo de los años he descubierto que estas dudas aparecen con mucha más frecuencia de lo que la mayoría imagina. Son hombres y mujeres profundamente creyentes, participan en la Santa Misa, rezan, educan cristianamente a sus hijos, desean sinceramente agradar a Dios y sin embargo cargan preguntas que nunca se atrevieron a formular. Si mientras escuchan esta reflexión sienten que el Señor está iluminando algún aspecto de su vida, los invito a escribir en los comentarios una frase muy sencilla. Padre, deseo comprender mejor la enseñanza de la Iglesia. Tal vez ese pequeño testimonio anime hoy a otro matrimonio que lleva años viviendo las mismas inquietudes en silencio. Y antes de continuar, quisiera pedirles un favor. Si creen que este tipo de reflexiones ayudan a fortalecer la vida cristiana de las familias, suscríbanse a Refugio en Dios y activen las notificaciones. Compartan este mensaje con un matrimonio joven, con un hijo que acaba de casarse, con unos amigos de la parroquia, con cualquier pareja que desee construir su hogar sobre la roca firme del Evangelio. Nunca sabemos cuándo una sola enseñanza puede evitar años de sufrimiento o abrir el camino hacia una profunda reconciliación con Dios. Permítanme compartir ahora algunas experiencias pastorales. Naturalmente, cambiaré todos los detalles que puedan identificar a las personas. Jamás revelaría aquello que pertenece al secreto de confesión, ni expondría la intimidad de quienes el Señor ha puesto bajo mi cuidado pastoral. Lo que deseo transmitirles no son historias para despertar curiosidad, son experiencias que muestran cuánto bien hace una conciencia correctamente formada. Recuerdo a una mujer que llevaba más de 20 años casada, era madre de varios hijos, amaba profundamente a su familia. Durante mucho tiempo guardó un sufrimiento que jamás había contado a nadie. Entre lágrimas me decía: Padre, durante años hice cosas que en el fondo de mi corazón nunca me daban paz. No sabía explicarlo, pensaba que quizá el problema era yo. Su esposo no era un hombre malo, la quería sinceramente, pero había formado gran parte de su manera de entender la intimidad a partir de aquello que veía en internet y de una cultura que repetía constantemente una misma idea: entre esposos todo está permitido. Con el paso del tiempo, aquella afirmación terminó convirtiéndose para él en una verdad incuestionable. Y sin darse cuenta, comenzó a confundir el amor auténtico con comportamientos aprendidos fuera del Evangelio. Ella, por miedo a perder su matrimonio, por temor a ser rechazada o a que su esposo buscara fuera del hogar aquello que ella no aceptaba, fue callando poco a poco su propia conciencia. No discutía, no protestaba. Simplemente sufría en silencio. Cuando finalmente encontró el valor para hablar, no buscaba condenar a su esposo, buscaba comprender. Necesitaba saber si aquello que sentía en lo más profundo de su alma tenía algún fundamento y descubrir que la Iglesia sí ofrece una enseñanza sobre la dignidad del acto conyugal fue para ella un verdadero alivio. No encontró una condena, encontró luz. Recuerdo también a un joven recién casado. Había crecido en una familia donde jamás se habló de estos temas. Todo lo que sabía lo había aprendido escuchando conversaciones de amigos, viendo contenidos en internet y absorbiendo las ideas que hoy circulan por todas partes. Después de casarse, comenzó a experimentar un conflicto interior. Amaba profundamente a su esposa, deseaba hacerla feliz, pero algunas propuestas dentro de la intimidad despertaban en él una inquietud que no conseguía explicar. Temía que, si expresaba sus dudas, ella interpretara su actitud como una falta de amor. Cuando conversamos largamente, comprendió algo muy importante. La conciencia bien formada no es un enemigo de la felicidad, es una ayuda que Dios nos concede para caminar por el bien.
Aquella paz que experimentó al descubrir la enseñanza de la Iglesia fue mucho más grande que cualquier miedo que había llevado durante meses. También recuerdo a un matrimonio con más de 30 años de vida juntos. Llegaron tomados de la mano, no venían a defenderse, no venían a discutir, venían buscando orientación. Después de participar en varias catequesis sobre el matrimonio cristiano, comenzaron a revisar con sinceridad toda su vida conyugal. Con lágrimas me dijeron: Padre, durante muchos años hicimos cosas que jamás examinamos a la luz de nuestra fe. Nadie nos había explicado esto. Lo que más me conmovió no fue su tristeza, fue su humildad. Porque cuando una persona ama verdaderamente a Dios, no pregunta ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar? Pregunta ¿cómo puedo amar al Señor con un corazón más puro? Y esa diferencia cambia completamente la manera de vivir. Finalmente recuerdo a una pareja muy joven, todavía en el primer año de matrimonio. Exteriormente parecían felices, pero por dentro ambos cargaban una gran confusión. El esposo había construido casi toda su visión de la sexualidad consumiendo pornografía durante muchos años antes de conocer verdaderamente a Cristo. Nunca recibió otra formación, jamás escuchó que la pornografía no solo hiere la pureza, sino que también deforma profundamente la manera de comprender el amor. Cuando se casó, trasladó inconscientemente esas ideas a su vida matrimonial. No actuaba por maldad, simplemente repetía aquello que había aprendido. Su esposa, por su parte, tampoco sabía cómo expresar lo que sentía. Pensaba que amar significaba aceptar siempre todo para evitar conflictos. Fue solamente después de un largo diálogo, acompañado por la oración y por la enseñanza de la Iglesia, cuando ambos comprendieron que el verdadero amor nunca utiliza al otro. El amor auténtico siempre respeta, siempre escucha, siempre busca el bien del esposo o de la esposa y sobre todo siempre pone a Cristo en el centro de la relación. Ninguna de estas personas era mala, ninguna quería ofender a Dios. Lo único que necesitaban era aquello que tantas veces falta en nuestro tiempo: una formación cristiana profunda, una conciencia iluminada por el Evangelio y la certeza de que la verdad nunca destruye el amor, al contrario, lo purifica, lo fortalece y lo conduce hacia la plenitud para la que Dios lo creó desde el principio. Aquellos jóvenes matrimonios de los que les hablé hace unos momentos no eran personas rebeldes contra Dios, no despreciaban la enseñanza de la Iglesia, no buscaban justificar el pecado, simplemente nunca habían recibido una formación clara. Habían crecido en un mundo que habla constantemente de sexualidad, pero muy pocas veces habla del amor verdadero. Un mundo que ofrece miles de opiniones, pero que casi nunca presenta con fidelidad el proyecto de Dios para el matrimonio. Y cuando nadie enseña la verdad, las personas terminan aprendiendo de donde pueden. De las redes sociales, de las series, de las películas, de conversaciones entre amigos, de revistas, de internet. Y lamentablemente muchas veces también de la pornografía, que presenta una imagen completamente distorsionada del amor humano. Por eso aquellas 4 historias, aunque diferentes entre sí, tenían un mismo origen. No era la maldad, no era la falta de fe, era la ausencia de una auténtica formación cristiana. Y eso debería hacernos reflexionar profundamente. ¿Cuántos matrimonios viven hoy con buena voluntad, pero sin conocer realmente lo que la Iglesia enseña? ¿Cuántos esposos desean agradar a Dios, pero nunca tuvieron la oportunidad de escuchar una catequesis seria sobre la santidad del amor conyugal? ¿Cuántos jóvenes llegan al altar preparados para organizar una hermosa celebración de bodas, pero muy poco preparados para comprender el profundo significado espiritual del sacramento que están recibiendo? Precisamente por eso deseo compartir con ustedes una parte importante de la reflexión moral desarrollada durante siglos por la Iglesia, no para complicar la conciencia de nadie, no para sembrar miedo, sino para ayudarnos a comprender
que Dios no establece sus mandamientos para quitarnos la alegría, sino para enseñarnos a amar de la manera más plena y verdadera. Uno de los grandes maestros que abordó este tema fue Santo Tomás de Aquino, a quien la Iglesia reconoce como doctor angélico. En su inmensa obra, la Summa Theologiae, dedicó varias cuestiones al estudio de las virtudes, de los vicios y entre ellos de los pecados relacionados con la castidad y la lujuria. Su intención nunca fue elaborar una lista fría de prohibiciones. Buscaba comprender cómo cada acción humana se ordena o se desordena respecto al plan sabio del Creador. Santo Tomás explica que no todos los pecados contra la castidad poseen exactamente la misma naturaleza moral. Algunos lesionan principalmente la justicia hacia otra persona, otros representan un desorden más profundo porque contradicen el significado mismo que Dios ha querido inscribir en la sexualidad humana. Esta explicación suele sorprender a muchos católicos de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hemos crecido en una cultura que mide la gravedad de las acciones casi exclusivamente por el daño visible que producen o por el consentimiento de quienes participan. La tradición moral cristiana, en cambio, nos invita a mirar una realidad todavía más profunda. No basta preguntarnos, ¿esto perjudica a otra persona? También debemos preguntarnos, ¿respeta el designio con el que Dios creó el amor humano? Por ejemplo, el adulterio constituye un pecado gravemente contrario al sexto mandamiento, porque hiere la alianza matrimonial, rompe la fidelidad prometida ante Dios y causa un profundo daño al cónyuge, a la familia y al propio corazón. La Iglesia jamás ha minimizado esa gravedad. Sin embargo, los grandes moralistas católicos explican que existen también comportamientos que desfiguran el significado propio del acto conyugal y que precisamente por esa razón representan un rechazo del orden querido por el Creador. No se trata simplemente de quebrantar una norma, se trata de alterar el lenguaje mismo con el que Dios quiso expresar el amor entre los esposos. Por eso Santo Tomás distingue cuidadosamente entre acciones que se realizan fuera del contexto legítimo del matrimonio y acciones que contradicen el significado propio del acto conyugal. Su reflexión no nace del deseo de condenar, nace del convencimiento de que el cuerpo humano posee una dignidad inmensa. Nuestro cuerpo no es un instrumento cualquiera, no es un objeto destinado únicamente al placer. Es parte de la persona creada a imagen y semejanza de Dios, y precisamente porque posee esa dignidad, también existe una manera verdadera y una manera equivocada de vivir el amor conyugal. Siglos después, San Alfonso María de Ligorio, otro doctor de la Iglesia y patrono de los confesores, insistió en que los sacerdotes debían explicar estas cuestiones con enorme delicadeza pastoral, nunca con dureza, nunca con desprecio, nunca humillando a quienes buscaban sinceramente la verdad, porque una conciencia bien formada siempre libera, mientras que una conciencia abandonada a la confusión termina sufriendo innecesariamente. Sus palabras parecen escritas para nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad donde prácticamente toda referencia sobre la intimidad proviene de una industria que convierte el cuerpo humano en mercancía. La pornografía, el entretenimiento y determinados discursos culturales han conseguido presentar como normales comportamientos que, durante siglos, la sabiduría cristiana reconoció como incompatibles con la dignidad del amor conyugal. Y cuando una mentira se repite millones de veces, termina pareciendo verdad. Por eso resulta tan importante volver una y otra vez a la enseñanza de la Iglesia. No porque la Iglesia tema el amor, todo lo contrario. La Iglesia protege el amor precisamente porque conoce su inmenso valor. Aquí quiero detenerme para hacer una aclaración absolutamente necesaria, porque quizá algunos de ustedes estén comenzando a preocuparse o incluso a sentir miedo, y ese no es el propósito de esta reflexión.
El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece una de las enseñanzas más hermosas sobre el matrimonio. Nos recuerda que la unión íntima de los esposos forma parte del plan de Dios y que la sexualidad, vivida según su designio, pertenece a la belleza misma del sacramento. La Iglesia nunca ha considerado impuro el amor entre un esposo y una esposa. Nunca ha enseñado que el placer conyugal sea malo en sí mismo. Nunca ha visto la intimidad matrimonial como algo vergonzoso. Al contrario, afirma que el amor corporal, cuando expresa una entrega verdadera, fiel, respetuosa y abierta al proyecto de Dios, es un don precioso del Creador. El Catecismo enseña que la sexualidad afecta a la persona en lo más profundo de su ser y encuentra su pleno significado cuando expresa el amor total entre los esposos. Es decir, la Iglesia no combate la alegría del matrimonio, la protege. No combate la ternura, la ennoblece. No combate el amor apasionado entre un hombre y una mujer unidos sacramentalmente. Lo orienta para que permanezca siempre unido a la dignidad de la persona y al plan de Dios. Por eso todo lo que vamos a explicar a continuación debe entenderse desde esta perspectiva. No estamos hablando de prohibiciones aisladas. Estamos contemplando el inmenso regalo que Dios ha confiado a los esposos. Un regalo tan valioso que merece ser vivido con reverencia, con responsabilidad y con un amor capaz de reflejar, aunque sea imperfectamente, el amor fiel e inquebrantable que Cristo tiene por su Iglesia. Y para comprender mejor todo esto, conviene volver la mirada a la Sagrada Escritura. Muchas personas se sorprenden al descubrir que la Biblia no presenta el amor entre los esposos como algo vergonzoso o simplemente tolerado. Todo lo contrario, existe un libro entero inspirado por el Espíritu Santo que celebra con una belleza extraordinaria el amor matrimonial. Me refiero al Cantar de los Cantares. Sus páginas están llenas de imágenes poéticas, de palabras apasionadas, de admiración mutua entre el esposo y la esposa. Allí no encontramos desprecio por el cuerpo humano, no encontramos una visión negativa de la sexualidad, encontramos un canto al amor cuando éste es vivido como un don, como una entrega recíproca y como un reflejo de la alianza entre Dios y su pueblo. Esto ya debería hacernos comprender una verdad muy importante. La Iglesia nunca ha enseñado que el cuerpo sea malo, nunca ha considerado impuro el amor entre los esposos, nunca ha sospechado del gozo conyugal vivido según el designio de Dios. Por el contrario, ha defendido durante siglos la inmensa dignidad del cuerpo humano frente a todas aquellas corrientes que pretendían reducirlo a un objeto o despreciarlo como si fuera un obstáculo para la vida espiritual. San Juan Pablo II dedicó años enteros de catequesis a desarrollar lo que hoy conocemos como la teología del cuerpo. En esas enseñanzas mostró que el cuerpo posee un auténtico lenguaje capaz de expresar el don sincero de una persona a otra. El cuerpo habla, no con palabras, habla mediante los gestos, habla mediante la entrega, habla mediante la fidelidad, y ese lenguaje posee una verdad que no puede separarse del amor auténtico. Cuando el cuerpo expresa lo que el corazón realmente vive, una entrega total, fiel y abierta al proyecto de Dios, existe una profunda armonía entre la persona y su Creador. Por eso, cuando hoy hablamos de límites morales, no estamos hablando de una lista arbitraria de prohibiciones. No estamos diciendo que Dios quiera disminuir la alegría de los esposos. No estamos proponiendo una visión triste del matrimonio. Estamos hablando de un camino que protege el verdadero significado del amor. Podríamos compararlo con un músico extraordinario. Un violinista puede interpretar una obra con enorme libertad, puede expresar sensibilidad, puede imprimir su propio estilo, pero precisamente porque existe una partitura, si abandonara completamente la música escrita,
dejaría de interpretar la obra para producir simplemente ruido. Del mismo modo, Dios ha inscrito una especie de partitura en la naturaleza del amor humano, y cuanto más aprendemos a respetarla, más plenamente florece el matrimonio. La enseñanza constante de la Iglesia recuerda que el acto conyugal posee un significado profundo que integra inseparablemente el amor de los esposos y su apertura al don de la vida. Esta comprensión ha sido desarrollada por el Magisterio, de manera especial en la encíclica Humanae Vitae de San Pablo VI y en las catequesis de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. ¿Por qué la Iglesia insiste tanto en esta unidad? Porque el amor auténtico nunca consiste solamente en buscar una experiencia agradable. El amor cristiano siempre habla el lenguaje de la entrega, y toda entrega auténtica respeta la verdad de la persona. Aquí es donde muchos matrimonios necesitan una profunda renovación de su manera de pensar. Vivimos inmersos en una cultura que durante décadas ha separado el placer del compromiso, el cuerpo del alma, la sexualidad del amor y finalmente el amor de Dios. Ese proceso no ocurrió de un día para otro, fue entrando lentamente, primero a través del entretenimiento, después mediante la publicidad, más tarde mediante Internet y hoy de manera muy especial mediante la pornografía. La pornografía no solo hiere la castidad, también modifica poco a poco la forma de mirar al esposo o a la esposa. En lugar de contemplar a la otra persona como un hijo o una hija de Dios digna de un amor lleno de respeto, comienza a verla como un instrumento destinado a satisfacer deseos. Y ese cambio interior puede terminar afectando profundamente incluso a matrimonios que desean sinceramente permanecer fieles. Por eso tantos esposos llegan confundidos, no porque quieran hacer el mal, sino porque durante años recibieron mensajes completamente contrarios al Evangelio. La Iglesia, como madre, no responde a esa confusión con desprecio, responde ofreciendo una luz, invita a formar la conciencia, a discernir, a preguntarnos siempre si nuestras decisiones expresan verdaderamente el amor con el que Cristo ama a su Iglesia. San Pablo escribe a los cristianos de Corinto unas palabras que conservan hoy toda su fuerza. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 20. Qué hermosa expresión. No dice solamente eviten el pecado, dice algo mucho más grande: glorifiquen a Dios, también con su cuerpo, también con su matrimonio, también con su amor conyugal, porque nuestro cuerpo no es una realidad separada de nuestra vida espiritual. Hemos sido creados en unidad de cuerpo y alma, y toda nuestra existencia está llamada a convertirse en una alabanza al Señor. Unos versículos antes, San Pablo escribe una frase que con frecuencia se cita fuera de contexto: todo me es lícito, pero no todo conviene. Algunos interpretan estas palabras como si el apóstol estuviera diciendo que basta con tener libertad para hacer cualquier cosa. Sin embargo, el sentido de su enseñanza es exactamente el contrario. La verdadera libertad cristiana no consiste en hacer todo lo que uno desea, consiste en elegir aquello que conduce al bien, fortalece el amor y nos acerca más a Dios. Esa es la libertad de los hijos de Dios. No la libertad de seguir cualquier impulso, sino la libertad de amar con un corazón purificado por la gracia. Y aquí quisiera hacer una observación pastoral muy importante. Es posible que alguno de ustedes, al escuchar estas enseñanzas, recuerde conversaciones difíciles dentro de su matrimonio. Quizá hubo momentos en los que experimentó una inquietud interior, no sabía cómo explicarla, no encontraba las palabras, solo percibía que algo no le dejaba paz. No les diría automáticamente que toda incomodidad de conciencia sea una señal infalible, porque la conciencia necesita ser formada a la luz del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia. Pero sí les invito a no ignorar esas preguntas interiores cuando una duda moral aparece
el camino no es el silencio ni la vergüenza, el camino es buscar la verdad, hablar con un sacerdote prudente, leer el catecismo, profundizar en la enseñanza de la Iglesia, pedir al Espíritu Santo la luz necesaria para discernir, porque Dios nunca abandona a quien busca sinceramente hacer su voluntad. Hoy vivimos en una cultura que suele repetir un mismo argumento. Si dos adultos están de acuerdo y nadie resulta perjudicado, todo está permitido. Sin embargo, la visión cristiana del matrimonio va mucho más allá del simple consentimiento. Los esposos cristianos no solo viven una relación entre dos personas, han recibido un sacramento, y todo sacramento nos recuerda que Dios está presente, acompañando y santificando ese amor. Por eso la pregunta decisiva nunca es únicamente, ¿estamos de acuerdo? La pregunta más profunda es, ¿estamos viviendo nuestro amor de la manera que mejor refleja el plan de Dios para nosotros? Cuando un matrimonio comienza a hacerse esa pregunta con humildad, deja de buscar únicamente lo que desea, empieza a buscar aquello que conduce a una comunión cada vez más plena con Cristo. Y ese cambio de mirada puede transformar por completo la vida de una familia, porque donde Dios ocupa verdaderamente el primer lugar, también el amor entre los esposos encuentra su forma más hermosa, más libre y más profundamente humana. Los estudios sobre consumo de contenido pornográfico muestran que millones de personas, incluidos muchísimos católicos practicantes, consumen este tipo de contenido de manera regular. Muchas veces desde la adolescencia, mucho antes de recibir cualquier formación seria sobre la sexualidad según el plan de Dios. Cuando esas personas llegan al matrimonio, hermanos, llegan ya con un mapa mental de lo que debería ser la intimidad, un mapa dibujado por una industria que no tiene absolutamente ningún interés en la santidad, en la dignidad de la persona, ni en el diseño divino del cuerpo humano, sino únicamente en generar estímulos cada vez más intensos para mantener la atención y el consumo. Ese mapa mental, hermanos, entra en el matrimonio como un intruso silencioso, moldeando expectativas, generando comparaciones dañinas y empujando a muchas parejas hacia prácticas que jamás se les hubiera ocurrido buscar si hubieran sido formados desde el principio en la belleza del diseño natural de Dios. Quiero también dirigirme con toda la delicadeza pastoral que puedo a aquellos esposos que quizás están escuchando este mensaje y reconociendo que ellos mismos han sido quienes pidieron o presionaron a su cónyuge hacia estas prácticas. No les hablo condena, hermanos. Les hablo con la misma misericordia con que Cristo le habló a la mujer sorprendida en adulterio. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios no está esperando destruirlos por este pecado. Está esperando que se arrepientan, que confiesen con humildad y que restauren la santidad de su lecho matrimonial. La misericordia de Dios es infinitamente más grande que cualquier pecado que hayamos cometido, incluso este. Ahora, hermanos, quiero que hagamos juntos un breve examen de conciencia, no para hundirlos en la culpa, sino para ayudarlos a ver con claridad en qué punto del camino se encuentran. Se los voy a ir diciendo despacio y quiero que en el silencio de su corazón le respondan a Dios con sinceridad. Primera pregunta. He normalizado en mi matrimonio la idea de que todo está permitido en la intimidad conyugal simplemente porque hay consentimiento mutuo sin considerar el diseño natural que Dios estableció. No respondan deprisa, hermanos. Piensen con calma en las conversaciones que han tenido con su cónyuge sobre este tema. Segunda pregunta. He permitido que el contenido pornográfico defina lo que considero normal o deseable en mi intimidad matrimonial. Reconocerlo aquí, en el silencio de su corazón, no los condena. Es el primer paso hacia la libertad. Tercera pregunta. He ignorado o silenciado una voz de conciencia que me advertía que cierta práctica en mi matrimonio no estaba en paz con Dios. A veces, hermanos, aprendemos a callar esa voz tantas veces
que casi dejamos de escucharla. Cuarta pregunta. ¿He presionado a mi cónyuge directa o indirectamente a participar en prácticas que él o ella sentía que no estaban bien usando el argumento de que somos casados y por lo tanto no hay pecado? Examinen esto con especial honestidad, hermanos, porque a veces la presión no es explícita, sino sutil, hecha de silencios y expectativas no dichas. Quinta pregunta. He evitado hablar de este tema en confesión por vergüenza, dejando sin sanar una herida que llevo cargando en silencio. La vergüenza que sienten frente al confesor, hermanos, es mucho más pequeña que la misericordia que Dios tiene preparada al otro lado de esa reja. Sexta pregunta. ¿Entiendo verdaderamente que mi cuerpo, incluso dentro del matrimonio, le pertenece a Dios y está llamado a glorificarlo? Esta pregunta, hermanos, es el fundamento de todas las demás. Séptima pregunta. ¿Estoy dispuesto a buscar orientación de un confesor de confianza para restaurar la santidad y mi intimidad matrimonial? ¿O prefiero seguir cargando esto en silencio por miedo o vergüenza? Recuerden lo que hemos hablado hoy. El silencio alimenta la confusión. La confesión sincera trae la libertad. Hermanos, si al escuchar estas preguntas sintieron que el corazón se les apretó, que alguna de ellas les tocó una fibra muy sensible, no lo tomen como una condena, tómenlo como una invitación. Dios no les está mostrando esto para aplastarlos, se los está mostrando porque los ama y quiere restaurar la santidad de su matrimonio. Como dice el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios que no lleva cuentas de nuestras caídas para condenarnos, sino que las borra por completo cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Quiero ofrecerles ahora, hermanos, algunos pasos concretos y prácticos para restaurar la santidad de la intimidad matrimonial. En caso de que alguno de ustedes haya reconocido en este examen de conciencia que necesita hacer un cambio, primero, hermanos, acérquense a la confesión con humildad y sinceridad. No tengan miedo de nombrar este pecado ante el sacerdote. Créanme, no es la primera vez que un confesor escucha algo así y no será la última. El sacerdote está ahí como instrumento de la misericordia de Dios, no como un juez implacable. Segundo, si fueron ustedes quienes iniciaron o presionaron hacia estas prácticas, busquen el momento adecuado para hablar con su cónyuge con humildad, reconociendo el error y proponiendo juntos un camino de restauración, sin culpar ni avergonzar al otro. Tercero, eliminen de su vida todo consumo de pornografía, porque mientras esa fuente de contaminación siga presente, será muy difícil sostener una intimidad matrimonial verdaderamente santa. Cuarto, busquen instruirse juntos como pareja sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo Seguín, que explica de manera hermosa y profunda el verdadero sentido del amor conyugal según el designio de Dios. Quinto, oren juntos como matrimonio, consagrando su intimidad a Dios y pidiendo la gracia de vivirla siempre dentro de su diseño santo. Y quiero añadir un sexto paso, hermanos, que muchas veces se olvida. Sean pacientes consigo mismos y con su cónyuge en este proceso de restauración. No se trata de un interruptor que se apaga y se enciende de un día para otro. Si durante años han vivido su intimidad de una manera, es normal que el camino de regreso al diseño natural tome tiempo, requiera conversaciones honestas y a veces incluso genere cierta tensión mientras ambos aprenden a redescubrir su unión conyugal desde una perspectiva nueva. No se desesperen si el proceso no es inmediato, hermanos. Lo importante es la dirección del camino, no la velocidad con que se recorre. Y séptimo, sienten que este tema les genera confusión, ansiedad o dificultad para dialogar como pareja,
no duden en buscar, además del confesor, un consejero matrimonial católico que pueda acompañarlos con la sensibilidad pastoral necesaria para estos temas tan delicados. Quiero también recordarles, hermanos, que la Iglesia no busca con esta enseñanza limitar la alegría ni la pasión dentro del matrimonio. Todo lo contrario, San Juan Pablo II enseñaba que quienes viven la intimidad conyugal dentro del verdadero designio de Dios experimentan una libertad y una profundidad de unión mucho mayores que quienes buscan el placer separado de ese diseño. Porque el amor conyugal, vivido según el plan de Dios, integra el cuerpo, el corazón y el alma en una sola entrega total, mientras que las prácticas contrarias al orden natural, aunque puedan producir una sensación placentera momentánea, dejan alma con una sensación de vacío, de fragmentación, de algo que no termina de estar completo. Muchos matrimonios que han restaurado su intimidad según el diseño de Dios me han confesado que descubrieron una profundidad de unión, de ternura y de gozo espiritual que jamás habían experimentado antes, precisamente porque finalmente estaban viviendo su amor conyugal en plena verdad. Recuerdo especialmente el testimonio de aquel matrimonio joven del que les hablé al principio, el que llegó a mí en su primer año de casados, sin saber que existía esta enseñanza. Después de varios meses de acompañamiento espiritual, de confesión sincera y de un verdadero esfuerzo por conocer juntos la teología del cuerpo, regresaron a agradecerme no por haberles señalado un pecado, sino por haberles abierto los ojos a una manera de amarse que ellos mismos describieron como mucho más real, mucho más nuestra, mucho más profunda que lo que habían vivido antes. Ese testimonio, hermanos, me confirma una y otra vez que esta enseñanza, lejos de ser una carga, es en realidad una liberación, un mapa hacia la plenitud que Dios diseñó desde el principio para el amor entre esposo y esposa. Y quiero decirles algo más, hermanos, algo que a veces se nos olvida en medio de toda esta enseñanza doctrinal. Dios diseñó el matrimonio para que fuera fuente de gozo, no de angustia. Si después de escuchar este mensaje sienten temor de que su intimidad matrimonial esté llena de pecados en cada rincón, quiero tranquilizarlos. La inmensa mayoría de la vida conyugal, vivida con amor, ternura, entrega mutua y respeto por el diseño natural, es completamente santa y agradable a Dios. No se trata de vivir con escrúpulos, contando cada gesto con miedo. Se trata simplemente de conocer con claridad y sin vergüenza cuáles son los límites que Dios estableció para vivir dentro de ellos con libertad y confianza, sabiendo que ahí, precisamente ahí está la verdadera plenitud del amor conyugal. Quiero cerrar este mensaje ofreciéndoles algunos sacramentales que la tradición de la Iglesia ha usado siempre como apoyo en la santificación del matrimonio. Bendigan su hogar y su recámara matrimonial con agua bendita, especialmente después de haber restaurado su intimidad según el diseño de Dios. Consideren renovar sus votos matrimoniales ante un sacerdote como signo de su compromiso renovado con la santidad conyugal. Coloquen en su recámara una imagen de la Sagrada Familia, recordándoles que su hogar está llamado a reflejar esa santidad, y recen juntos como esposos la oración de consagración del matrimonio a la Sagrada Familia, pidiendo la gracia de vivir su unión siempre dentro del designio de Dios. Y ahora, hermanos, quiero que oremos juntos aquí mismo en este instante. Pongan su mano sobre su pecho si están en un lugar donde puedan hacerlo. Cierren los ojos, si van manejando no lo hagan. Y sencillamente escuchen con el corazón abierto: Señor Jesucristo, que instituiste el matrimonio como signo de tu propia unión con la Iglesia, ven hoy a sanar y a santificar nuestra intimidad conyugal. Reconocemos delante de ti que por ignorancia, por presión cultural o por debilidad, quizás hemos vivido nuestra unión de maneras que no honraban plenamente el diseño que tú estableciste. Te pedimos perdón, Señor,
y te pedimos la gracia de restaurar la santidad de nuestro lecho matrimonial. Virgen María, Madre Purísima, modelo de entrega total y de pureza de corazón, cubre con tu manto nuestra intimidad matrimonial y ayúdanos a vivirla siempre dentro del amor verdadero que glorifica a Dios. San José, esposo castísimo, custodio de la Sagrada Familia, intercede por nuestro matrimonio para que sepamos amarnos con la misma pureza y entrega con que tú amaste a María y a Jesús. Espíritu Santo, ilumina nuestra conciencia para que sepamos discernir siempre entre lo que agrada a Dios y lo que lo ofende. Y danos la valentía de hablar con humildad y amor cuando algo en nuestra intimidad necesite ser corregido. Y a ti, Padre eterno, te entregamos nuestro matrimonio entero, confiando en tu misericordia infinita, sabiendo que quieres para nosotros no la angustia ni la vergüenza, sino la plenitud del amor verdadero. San Alfonso María de Ligorio, patrono de los confesores, intercede por todos los sacerdotes que acompañamos matrimonios en este camino, para que sepamos hablar siempre con la verdad y con la misericordia que Cristo nos enseñó. San Juan Pablo Seguí, que nos regalaste una comprensión tan hermosa del cuerpo humano y del amor conyugal, ruega por todos los matrimonios que están descubriendo hoy, quizás por primera vez, esta enseñanza. Ayúdanos desde el cielo a recibirla no con miedo, sino con la alegría de quien descubre un tesoro escondido en el campo de su propia vocación matrimonial. Amén. Carraspeo, Señor, te presento también a esos matrimonios que quizás en este mismo momento están sintiendo el peso de esta enseñanza, sin saber cómo comenzar a restaurar su intimidad. Dale, Señor, la valentía de acercarse a la confesión, la humildad para hablar entre esposos con amor y sin culpas, y la esperanza de saber que ningún pecado, por más grave que la teología moral lo clasifique, está fuera del alcance de tu misericordia infinita. Y a mí, Señor, dame la valentía pastoral de seguir enseñando esta verdad con caridad, sin suavizarla para agradar al mundo, pero también sin endurecerla hasta convertirla en un peso imposible de cargar. Amén. Hermanos, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más, si este mensaje les ha tocado el corazón, suscríbanse a este canal, compartan este video con ese matrimonio que ustedes saben que necesita escuchar esta enseñanza, y no dejen de escribir en los comentarios si sintieron que este mensaje era exactamente para ustedes. Recuerden que la santidad del matrimonio no se construye de golpe, se construye paso a paso, con humildad, con confesión sincera y con la disposición constante de dejarse guiar por el diseño de amor que Dios trazó desde el principio para el hombre y la mujer. Quiero que se lleven de este video algo muy concreto, hermanos. No solamente palabras que se olvidan al día siguiente. Si reconocieron durante este examen de conciencia que necesitan hacer un cambio en su intimidad matrimonial, no esperen a la próxima Semana Santa para confesarse. Busquen un confesor esta misma semana, hablen con sinceridad y comiencen hoy mismo el camino de restauración de la santidad de su hogar. Y si al escuchar esta reflexión descubrieron con alegría que su vida matrimonial ha procurado respetar el plan que Dios estableció para el matrimonio, den gracias al Señor con un corazón humilde. Reconozcan que esa fidelidad también es un regalo de su gracia. No permitan que ese agradecimiento se transforme en orgullo, más bien conviértanse con sencillez en un testimonio para otros matrimonios que todavía buscan comprender este camino. Muchas veces el mejor ejemplo no es el que habla más fuerte, sino el que vive cada día con amor, respeto, paciencia y fidelidad delante de Dios. Y si por el contrario alguno de ustedes ha escuchado este mensaje sintiendo que durante muchos años vivió su intimidad matrimonial sin conocer plenamente esta enseñanza de la Iglesia, no permitan que el desánimo ocupe su corazón. Quizá en este momento piensen que ha pasado demasiado tiempo o que ya no tiene sentido cambiar, pero quiero decirles con toda la confianza puesta
en la misericordia de Cristo y en la autoridad que Él ha confiado a su iglesia, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Mientras Dios concede vida, siempre existe un camino abierto hacia la conversión. Nuestro Señor nunca deja de recibir a quien vuelve a Él con un corazón sincero. El Evangelio nos recuerda en la parábola de los obreros de la última hora, narrada por San Mateo en el capítulo 20, que Dios recompensa con la misma generosidad a quien responde a su llamada al final del día que a quien comenzó desde las primeras horas de la mañana. Esa enseñanza nos revela la inmensidad de su misericordia. Dios no se alegra recordando nuestros errores, se alegra cuando un hijo decide regresar a su amor. Por eso quiero que escuchen estas palabras con esperanza. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuánto tiempo hayan vivido sin conocer plenamente el diseño de Dios para el matrimonio, su historia no está terminada. Su matrimonio puede comenzar una etapa nueva desde hoy mismo. Puede ser fortalecido, restaurado y renovado. Si ambos esposos deciden caminar nuevamente de la mano del Señor con humildad, confianza y un sincero deseo de vivir conforme a su voluntad, antes de terminar, deseo compartir con ustedes una última reflexión que considero muy importante. Ninguno de ustedes está viendo este video por casualidad. Dios conoce perfectamente el momento en el que cada persona necesitaba escuchar estas palabras. Si este mensaje ha llegado hoy hasta su hogar, quizá el Señor quiere sanar alguna herida que permanecía oculta, fortalecer el amor entre ustedes, iluminar una duda que llevaban mucho tiempo guardando o confirmar que van por un camino que deben seguir recorriendo con fidelidad. Por eso les pido que no permitan que esta gracia pase desapercibida. No cierren este video pensando simplemente que fue una reflexión interesante para olvidar dentro de unas horas. Permitan que esta enseñanza produzca un fruto concreto en su vida. Den al menos un paso durante esta misma semana. Tal vez sea una conversación tranquila y sincera con su esposo, con su esposa. Quizás sea acercarse al sacramento de la reconciliación. Puede ser dedicar un tiempo para profundizar en la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio o simplemente hacer una oración juntos pidiéndole al Señor que fortalezca su amor y les conceda la sabiduría para vivir cada día según su voluntad. La santidad del matrimonio no nace de un único momento extraordinario, se construye poco a poco, crece en las pequeñas decisiones de cada día, se fortalece cuando los esposos aprenden a perdonarse, a respetarse, a orar juntos y a permanecer fieles, incluso en medio de las dificultades. Son esas decisiones sencillas, repetidas, con amor y perseverancia, las que van formando con el paso de los años un matrimonio verdaderamente santo y profundamente unido a Dios. Y antes de despedirnos, quiero pedirles una última cosa. Si sienten que esta reflexión habló directamente a su corazón, escríbanlo en los comentarios. Una frase sencilla puede convertirse en un gran apoyo para otros matrimonios que quizá están viviendo las mismas dudas y necesitan descubrir que no están solos en este camino. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta reflexión. Si este mensaje les ha ayudado a comprender mejor la belleza del matrimonio según el plan de Dios, los invito a suscribirse a Refugio en Dios, a activar las notificaciones y compartir este video con otras familias que puedan beneficiarse de esta enseñanza. Que el Señor bendiga su hogar, fortalezca su amor y los acompañe siempre con su gracia. Los espero mañana aquí en Refugio en Dios para seguir creciendo juntos en la fe y caminando cada día más cerca del corazón de Cristo. Que Dios los bendiga abundantemente.